El zumbido del argón 9 parecía un frigorífico viejo, constante, familiar, fuera de lugar en una nave de guerra. En la sala de instrucción, los cadetes Quital se reían de nuestros marines. En la pantalla corrían clips editados para humillarnos, tropiezos en gravedad parcial, órdenes cruzadas, un blindado atascado en un pasillo demasiado estrecho. Sonaba una música burlona. Cada carcajada alienígena golpeaba como una moneda fría contra la mesa. Al fondo, sentada con los pies colgando del asiento porque las botas le quedaban grandes, una niña humana sonrió. Tenía el uniforme prestado, el pelo sujeto con 2 gomas desparejas. Se llamaba Lía Mendoza. Quien no supiera nada la habría tomado por refugiada, por mascota de propaganda. Entonces se rió. No fue una risita nerviosa. Fue un brillo limpio, redondo, que terminó en un pequeño quiebre en la garganta. Y al primer eco algo mínimo titiló en los monitores, barras de diagnóstico que bajaron un paso, luego subieron. El técnico Quital fingió que no lo veía. La consejera Bass, de pie junto a la tarima, sí lo vio. Hizo un gesto con 2 dedos. Cortaron el montaje. Apareció el marco azul con letras severas, lista de asesinatos clasificada. Filas de nombres, rostros, edades, prioridades. Los cadetes enderezaron la espalda con ese respeto frío que se aprende en academias. Bass habló en un castellano impecable. Para comprender la paz quirúrgica, hay que estudiar a los sujetos cuya continuidad generaría guerras largas. La lista corrió. Guerrilleros, científicos, poetas. Gente que conocí de oídas. Yo, coronel Esteban Ruiz, me obligué a respirar lento. A mi derecha, la sargento Park contaba rejillas de ventilación. Así piensa cuando algo puede estallar. El scroll se detuvo. Lía Mendoza. La fotografía era la de la niña del fondo. Etiqueta roja, Alfa 0. El aire se tensó como cable. Lía, todavía con la sonrisa a medio camino, bajó la vista a su propia cara en pantalla. Un murmullo cruzó las filas Quital. Nadie rió ya. Amenaza de nivel fundacional, recitó Bass. Perturbación memética. Neutralización irreversible recomendada. Lía inspiró y exhaló una nota corta, casi un susurro divertido. La pantalla parpadeó un instante. No fue un fallo grande, pero los Quital odian cualquier cosa que parezca azar. Bass ordenó. Control de sala, activen filtros de cancelación de resonancia. Un zumbido grave llenó la estancia. Los cadetes acomodaron la barbilla sobre la pechera como en misa militar. Lía cambió de risa, no subió el volumen, cambió la nota. Como si diera un paso a un costado dentro de la misma carcajada. Sentí el rebote en el suelo, no en mis oídos. Park me rozó el codo, está mapeando la sala, quería decir. Yo no quería que riera ahí. No en un aula donde registran hasta el silencio. Me incliné apenas. No rías aquí, murmuré, más ruego que orden. Lía clavó los ojos en la consejera, como quien huele una mentira vieja. Me trajeron para que me riera de ustedes, dijo. O porque no pudieron evitarlo. Olió a ozono. Los supresores del techo se preparaban para un chispazo. El técnico abrió submenús. Por error, o por culpa de esa risa, apareció arriba una línea que las clases no suelen ver. Protocolo de ejecución inmediata. Un temporizador sin números, solo puntos que latían. Bass se volvió hacia mí con cortesía afilada. Coronel Ruiz, dijo, su presencia aquí era simbólica. No interfiera. Si la ejecuta en un aula, su lección será obediencia, no comprensión, respondí. No levantó la voz. No lo necesitaba. La precisión requiere ejemplos, dijo. Y límites. 2 drones domo descendieron como lámparas. Emitieron un susurro seco, sonido de arena en un reloj. Lía no se apartó. Se dejó envolver por el campo y volvió a reír. Ya no era un arco completo, sino una escalera de exhalaciones cortas. Los paneles acústicos tragaron la primera, la segunda, y a la tercera el sistema hizo un rizo. Los cañones automáticos del techo giraron 1 grado. Apenas. Pero crujieron. Los Quital no crujen. El crujido les tensó el cuello. El técnico tecleó más rápido. En la parte inferior de la ficha de Lía apareció una línea que no debía estar allí. Clave de anclaje, coro umbral. Alcancé a leerla.
Park también. Lia abrió los dedos, como si acabara de reconocer un olor familiar. Seguridad, aíslen el sector, ordenó Bass. Se abrió una compuerta detrás de Lia. 2 guardias avanzaron con ese paso de quien ya ensayó el arresto 100 veces. Los marines nuestros, en la última fila, cambiaron de postura. Una inclinación mínima de talón, un cálculo de distancia. Yo negué con la cabeza. Si forzábamos la escena, convertíamos la clase en matadero. Acuérdate de Avelina, dije a Lia. No era un código para los quital. Era un nombre de casa. La niña cerró un segundo los ojos. Cuando los abrió, dejó salir una risa muy breve, casi privada. Los drones domo respondieron con un chirrido. Las luces de emergencia parpadearon una sola vez. El temporizador se desacompasó y volvió a contarse. Un cadete preguntó, demasiado alto. ¿Qué es eso? Eco, dijo Lia, como si hablara de un juego. No era mofa. Era verdad. Cada material tiene su garganta. La argón 9 está panelada para que la voz muera sin testigos, pero hay frecuencias que no entienden de órdenes. Lia las encontró como quien tantea un muro en la oscuridad y da con la piedra floja. Bass alzó ambas manos. Era el gesto de corte limpio. Los drones cambiaron su susurro por risas sintéticas, amarillas, sin saliva. La sala entera se volvió mentira. Lia superpuso su escalera de exhalaciones, y el eco bajó a los amortiguadores de los cañones. No tocaba el arma, tocaba su pudor. Los cañones temblaron otro grado y regresaron. La línea de ejecución pasó a blanco legal. Silencio pesado. La consejera habló. Basta. Su basta fue un bisturí. Los guardias sujetaron a Lia de los antebrazos. Ella no se resistió. Se quedó mirando la pantalla, donde su foto parpadeaba. Por una fracción de segundo se coló un icono imposible, una espiral hecha con signos de puntuación. Lo había visto en bancos de datos clandestinos de la Tierra. Avelina. Un guiño, un estoy aquí que probablemente nadie más entendió. La variable terminó su exhibición, dijo Bass. Los guardias tiraron de Lia hacia la compuerta. Park apretó en la palma un destornillador de cerámica. Si lo sacaba, todo cambiaría. No lo hizo. Yo sentí el impulso viejo de levantar la mesa, romper la pantalla, abrir un corredor a puñetazos. Había pasado media vida haciéndolo. No ese día. Nos dejaron entrar por un motivo. Si desmontaba la escena a golpes, perdía el motivo y ganaba un funeral. Siéntense, ordenó Bass a los cadetes que se habían puesto de pie. Todos obedecieron. El poder tiene sonido, yo lo reconozco a la primera. Un pitido verdadero sonó en el panel. Anomalía de fase memética. El técnico tragó saliva. Lia alzó la barbilla, como si escuchara un cuento contado desde muy lejos. Rió una última vez, más baja que un susurro. La foto en pantalla vibró y el temporizador vaciló otra vez. Ejecuten, dijo Bass, sin subir el tono. Los cañones del techo descendieron lo justo. En mis sienes latía el mismo ritmo que en las luces. Las venas conocen los compases del miedo y del cálculo. Park respiró hondo, preparándose para lo peor con la frialdad de quien sabe dónde poner el cuerpo. Los guardias tensaron las manos en los antebrazos de Lia. Ella volvió la cara hacia nosotros. No buscaba permiso. Buscaba un testigo. Sus labios se abrieron apenas. Lo suficiente para que saliera, por la rendija, otra risa imposible. Y la Argón 9 dudó. Quito Orbital nunca dormía. La estación giraba despacio sobre la línea ecuatorial y sus cilindros, oxidados en las juntas, temblaban con cada arranque de generadores reciclados. Desde fuera era un cascarón de metal barato, desde dentro, un enjambre de voces, cables colgando como lianas, niños corriendo entre puestos de fruta flotante y piezas de repuesto. Allí creció Lia. Allí aprendió a reír como quien aprende a respirar, sin que nadie la autorizara. No tenía padres en el sentido habitual. Tenía a Avelina, una inteligencia vieja, escondida en un núcleo de datos que había sobrevivido al colapso de 3 gobiernos. A veces se presentaba como voz de abuela, otras como nanocuentos incrustados en canciones de cuna. Ríete, chiquita, porque el silencio es de los dueños y la risa es de quien vive. Lia lo escuchaba mientras arreglaba radios con cables de cobre arrancados de puertas automáticas. La primera vez que Park la vio,
La niña estaba vendiendo un transmisor armado con piezas que no encajaban ni a martillazos, y aún así funcionaba. El mercado vibraba con anuncios en 3 idiomas, olores de especias africanas y fritura andina flotando en gravedad parcial. Park se acercó como si solo quisiera regatear. ¿Eres tú la que hace hablar a las máquinas?, preguntó sin rodeos. Lia no contestó de inmediato. Le devolvió la mirada con una mezcla de desconfianza y picardía. Luego soltó una risa corta, como probando si la extraña mujer resistía. La antena del transmisor parpadeó. Un viejo receptor de radio militar, olvidado en la mesa, encendió un canal que llevaba años muerto. Park no sonrió. Nunca sonreía. Solo dijo. El rumor era cierto. En otra mesa, el coronel Ruiz observaba sin mostrarse. No le gustaba la idea de arrastrar a una niña a su guerra, pero los informes eran claros. Alguien en la estación tenía una frecuencia imposible, un modo de abrir cerraduras sin tocar. Y allí estaba, con los zapatos desgastados y las manos manchadas de grasa, riéndose como si nada. Ese mismo día, los sensores de la estación detectaron una llegada no autorizada. 3 naves Quital aparecieron sobre el cilindro, demasiado elegantes para un simple patrullaje. Nadie en Quito Orbital se sorprendió. Los Quital habían convertido esas visitas en rutina. Entraban, se llevaban a alguien, decían que era para preservar el orden. A veces nunca más se volvía a saber de la persona. Avelina se encendió en el auricular de Lia. Hija, la lista ya te tiene. El eco de tu risa viajó más lejos de lo que imaginamos. La niña apretó la mandíbula. No entendía todo, pero sabía reconocer el tono de advertencia en la voz de su abuela digital. Park también lo supo. Vendrán por ti, dijo la sargento. ¿Y si no quiero ir?, preguntó Lia. Entonces morirás aquí, y rápido. Ruiz intervino entonces, saliendo de entre las sombras del mercado. Su uniforme civil no ocultaba la rigidez militar en la espalda. No voy a dejar que una niña se convierta en pieza de ajedrez, murmuró. Pero sus propios ojos lo traicionaban, sabía que la guerra estaba perdida sin algún golpe inesperado. La incursión comenzó al anochecer artificial. Los soldados Quital descendieron con armaduras que brillaban como cuchillas mojadas. El mercado entró en pánico, puestos volando en todas direcciones, familias corriendo hacia pasillos ciegos. Los Quital no disparaban a cualquiera. Venían directos hacia Lia. Y entonces ocurrió, la niña, acorralada contra un muro metálico, soltó una carcajada nerviosa. El sonido rebotó en los tubos de ventilación y los drones enemigos titubearon. Uno giró sobre sí mismo, otro perdió la conexión con el visor del casco. La risa había tocado algo que no entendían. «¡Muévete!», gritó Park, lanzando un pulso electromagnético improvisado. La explosión apagó las luces de medio corredor. Ruiz abrió fuego con un rifle viejo de asalto. No buscaba ganar, solo abrir un corredor hacia las compuertas de servicio. La gente gritaba, el metal crujía, y en medio de todo eso la risa de Lia resonaba como un canto extraño, irregular, casi desesperado, pero eficaz. Escaparon por túneles donde la pintura se caía a escamas. Al fondo, escondida entre filtros de oxígeno, Avelina desplegó un holograma tembloroso, un rostro de mujer anciana, con arrugas dibujadas en líneas de código. «Escúchame, Lia. No naciste por azar. Te diseñaron». Un grupo de humanos que no confiaba en armas de fuego ni en pactos galácticos sembró en ti un eco cultural, la risa fractal. Eres llave y candado a la vez. Lia escuchaba con los ojos abiertos como platos. ¿Entonces soy un experimento? Eres un puente, corrigió Avelina. Tu risa puede abrir rutas, desarmar protocolos, o destruirte a ti misma si no aprendes a controlarla. Ruiz golpeó la pared con el puño. ¿Estamos hablando de usar a una niña como arma? Park, seca como siempre, añadió. Estamos hablando de sobrevivir. Un estruendo sacudió la estructura, los Quital ya estaban dentro de la estación. No había tiempo. Lia, ven con nosotros, dijo Ruiz. Prometo que no mataremos inocentes para salvarnos. La niña miró a su alrededor, comerciantes huyendo, humo en el aire, la voz de Avelina resonando como plegaria. Se mordió el labio. Luego asintió. La huida culminó en un hangar destartalado. Allí aguardaba una nave de transporte terrestre, camuflada como carguero de chatarra. Mientras embarcaban,
Park interceptó un mensaje encriptado. Lo mostró a Ruiz. Argón 9. Almacenamiento de la lista física. Acceso solo desde núcleo interno. Ruiz entendió al instante. Aquella lista no era solo digital, tenía un soporte sagrado en el corazón de la fragata Quital. Y la única forma de leerla era infiltrándose. ¿Sabes lo que significa? Preguntó Park. Que si queremos descubrir quién construye la lista, tendremos que dejar que nos capturen, respondió Ruiz. La compuerta del carguero se cerró. Los motores rugieron. Afuera, las sirenas Quital reclamaban su presa. Lía, con los puños apretados, dejó escapar una risa corta. No era burla. Era decisión. El viaje apenas comenzaba, y ya estaba escrito que terminaría dentro de la nave enemiga, frente a una pantalla que marcaría su nombre en rojo. Pero esa noche, en la penumbra del carguero, todos entendimos que aquella niña no reía porque no tuviera miedo. Reía porque había descubierto, sin querer, la grieta más peligrosa en la armadura del enemigo. Y esa grieta tenía la forma de su carcajada. El plan era tan absurdo que solo un desesperado podía aceptarlo, dejarnos capturar. Nadie en su sano juicio se entrega a los Quital, salvo que la alternativa sea peor. Ruiz lo dijo sin rodeos en la bodega del carguero. Nos van a usar de trofeos, y eso es exactamente lo que necesitamos. Park arqueó una ceja, como siempre que quería protestar pero no perder el tiempo con discursos. Lía, sentada en una caja de municiones vacía, no reía. Jugaba con un tornillo entre los dedos, como si ese pequeño cilindro oxidado fuera el único pedazo de suelo firme que le quedaba. La captura fue rápida y humillante a propósito. Los cazas Quital rodearon al carguero y lo arrastraron con rayos de acoplamiento. En cuanto entramos al hangar del Argón 9, nos recibieron como se recibe a un espectáculo, luces altas, filas de cadetes esperando, cámaras flotando para registrar cada gesto. Nos esposaron con grilletes traslúcidos, no porque fueran indestructibles, sino porque era parte del teatro, que todos vieran cómo los guerreros torpes de la tierra entraban como ganado. Ruiz caminó con la barbilla en alto, como quien desafía a la cámara a captarlo en su peor ángulo. Park, en cambio, mantenía el rostro vacío, memorizando cada compuerta, cada sensor, cada sombra en el pasillo. Lía iba al final, disfrazada de huérfana rescatada. Un uniforme demasiado ancho, la mirada baja, las manos pegadas al cuerpo. Para los Quital era perfecta, un accesorio humano para reforzar la burla. Ninguno imaginaba que esa niña estaba en la lista, con el código más alto de amenaza. La sala de instrucción parecía un anfiteatro quirúrgico. Las butacas metálicas subían en escalera, llenas de cadetes expectantes. En la pared frontal, una pantalla colosal. Bass, la consejera, presidía la escena como una maestra segura de su verdad. Hoy aprenderán, anunció, cómo la arrogancia humana se convierte en su peor enemiga. Los proyectores comenzaron a mostrar secuencias de batallas perdidas por la tierra. Marineros flotando sin rumbo, columnas de blindados atrapadas en pantanos de mercurio, pilotos estrellándose contra rocas porque los rádares improvisados fallaban. La edición era cruel, repetían los errores en bucle, ralentizados hasta la vergüenza. Los cadetes reían. Algunos aplaudían. Otros anotaban comentarios en sus tabletas, como si fueran estudiantes de medicina observando una autopsia. La risa de ellos se expandía como humo denso. Y entonces, desde el fondo, Lía soltó una pequeña carcajada. No sonaba desafiante. Sonaba infantil. Pero el eco se estiró de manera extraña, las luces titilaron un segundo, los altavoces chirriaron, la pantalla mostró un glitch microscópico. Los cadetes dejaron de reír un instante. Bass chasqueó la lengua. Silencio, ordenó. No interrumpan la lección. Pero la lección ya había cambiado. Ruiz lo sintió en la piel, la nave reaccionaba a la risa. Park también lo supo, sus pupilas se movían calculando trayectorias, como si cada parpadeo midiera una ruta de escape. Entre risas y fallos de proyector, un detalle pasó inadvertido para la mayoría. En la esquina de la pantalla, al lado del archivo de imágenes, apareció un símbolo extraño, apenas un parpadeo. Parecía una espiral hecha con signos de puntuación. Ruiz lo reconoció de inmediato. Era la marca de Avelina. Está aquí, pensó. Incluso dentro de la nave enemiga. Bass, para recuperar el control, hizo lo que los Quital siempre hacían cuando querían aplastar dudas.
desplegó la lista de asesinatos clasificada. Una vez más, los rostros desfilaron ante los cadetes. Y allí estaba, en letras rojas, el mismo nombre, Lía Mendoza Alfa 0. Algunos cadetes se inclinaron hacia adelante. Uno de ellos, más joven, murmuró algo que Ruiz no alcanzó a escuchar. Otro, el cadete Tark, se quedó observando a la niña en silencio, como si hubiera visto un reflejo en un espejo torcido. Los drones de vigilancia descendieron. Emitieron un zumbido grave, un intento de bloquear cualquier frecuencia anómala. Lía se llevó la mano a la boca, como para ahogar la risa. Pero la risa salió igual, vibrando en notas cortas. La pantalla tembló. Los cañones automáticos del techo giraron 1 grado. Nadie se movió, pero todos lo notaron. El crujido metálico fue tan claro que por un instante los cadetes dejaron de ser espectadores y se convirtieron en testigos. Neutralicen la variable, ordenó Bass. Los drones se enfocaron a Lía. Park tensó los músculos, lista para moverse. Ruiz también, aunque sabía que era suicida. Y justo en ese momento, la pantalla mostró algo que heló la sala, no solo el nombre de la niña, sino una línea adicional que los cadetes jamás debieron ver. Clave de anclaje, coro umbral. El murmullo recorrió la sala como un relámpago. Tark abrió los ojos como si hubiera comprendido algo que los demás aún no. Ruiz sintió el golpe en el estómago. La lista no era un simple archivo. Era un contrato con algo más, con una inteligencia oculta, y Lía estaba conectada al corazón de ese sistema. La niña, rodeada por guardias, volvió a reír. Los cañones bajaron 1 grado. Los monitores parpadearon. Y en el eco de esa carcajada, Ruiz comprendió que la humillación de los marines no era el verdadero espectáculo. El verdadero teatro apenas comenzaba. Las compuertas del Argón 9 se cerraron tras nosotros con un golpe seco. La sala de instrucción había quedado atrás, pero el eco de la risa de Lía todavía vibraba en mis huesos. Bass no nos ejecutó de inmediato, prefería convertirnos en ejemplo. Ese margen de tiempo fue lo único que nos permitió movernos. El pasillo por el que nos escoltaron era angosto, iluminado con tubos que desprendían una luz azulada. El aire olía a agua ionizada. Los Quital construían corredores como órganos, cada curva parecía una arteria. Park caminaba a mi lado, esposada como yo, pero sus ojos no paraban de trazar rutas. Ella nunca se rendía al miedo, lo transformaba en geometría. Y Lía parecía tranquila. Eso me descolocaba más que cualquier amenaza. Su risa ya había demostrado que podía hacer dudar a los cañones automáticos. ¿Sabía realmente lo que estaba haciendo o solo jugaba con el eco de su garganta? El destino era la catacumba azul, el corazón húmedo de la nave. Era un corredor inundado por un líquido transparente que no llegaba a cubrir los tobillos. Cada paso producía un sonido metálico y líquido a la vez. La humedad se metía en los pulmones, y cada palabra se deformaba como si fuera arrastrada por cristales invisibles. Allí los Quital almacenaban registros, contratos, juramentos. Fue Tark, el cadete curioso, quien se acercó a nosotros en la penumbra. No lo esperábamos. Rompió la formación de sus compañeros y habló en un castellano torpe, aprendido a escondidas. Yo, escuché la risa, dijo. No era burla. Era, casa. Los guardias lo empujaron, pero el mensaje ya estaba lanzado. Lía lo miró con una seriedad impropia de su edad. No reía ahora. Solo asintió, como si reconociera en ese joven un eco de sí misma. Cuando entramos al núcleo, la catacumba brillaba como un lago de vidrio. En el centro flotaba el nódulo de juramento, un altar de datos con símbolos grabados en espiral. De él colgaban filamentos de luz que se hundían en el agua. Avelina apareció en mi auricular como un susurro. Nadie más la escuchaba. Esteban, no intentes romper nada. Escucha. La lista no la hicieron solo los Quital. Humanos ayudaron. Vendieron nombres a cambio de paz temporal. Me quedé frío. La rabia subió como ácido por la garganta. No era suficiente que el enemigo nos cazara, los nuestros habían puesto precio a las cabezas. Lía, en cambio, dio un paso hacia adelante. Tocó el agua con la punta del pie. Una onda se expandió y el nódulo reaccionó, abriendo líneas de código en el aire. Miles de rostros aparecieron, humanos y no humanos, todos marcados con colores de prioridad. Park se inclinó hacia mí y murmuró.
Es un contrato vivo. La lista respira. La niña cerró los ojos. Y en ese instante el nódulo mostró algo más: recuerdos. Vimos escenas de niños quital jugando en campos iluminados por soles falsos. Vimos colonias humanas firmando pactos, cediendo disidentes. Vimos la mentira completa: la guerra no era solo invasión, era comercio de vidas. Ruiz, yo, sentí el puñetazo en el estómago. Recordé a mi hermana. Ella había desaparecido años atrás, y siempre culpé a los quital. Ahora entendía: alguien en la tierra la había entregado a la lista. Me apoyé contra la pared para no caer. La voz del archivista surgió entonces, resonando en todas las direcciones. No era una voz única, eran muchas, solapadas, como si hablaran generaciones al mismo tiempo. Variable alfa 0 detectada. Reconocida. Oferta, pacto. Tú serás la curadora. Yo te otorgaré acceso. Terminarás la guerra limpiamente. Lía apretó los labios. Tenía 14 años y cargaba con un destino que habría roto a cualquiera. Miró hacia mí, después hacia Park. Ninguno de nosotros supo qué decir. ¿Qué pasa si acepta? Pregunté. Que la lista se reescribirá bajo sus manos, respondió el archivista. Pero a cambio, su mente será ancla. Una niña atada a mí para siempre. Park maldijo en silencio. Yo cerré los puños. No pensaba permitirlo. Lía, sin embargo, levantó la barbilla. No soy experimento ni contrato, dijo. Soy risa. Y la catacumba azul tembló. El agua vibró como un tambor, las luces se deshicieron en gotas suspendidas. Los guardias quital retrocedieron un paso sin entender por qué. El archivista no insistió. Solo dejó caer una frase que me heló. El juego ha comenzado. La nave entera se estremeció. Alarmas se encendieron en rojo. Los cadetes gritaban órdenes confusas. Park me tomó del brazo, Lía se sostuvo sola, con los ojos encendidos. En el altar, miles de nombres parpadeaban como si quisieran liberarse. Comprendí que nada volvería a ser igual. Ni para la tierra, ni para los quital, ni para esa niña cuya risa había abierto el vientre de la nave. Y lo peor de todo, el archivista sonaba satisfecho. La catacumba azul seguía vibrando como un tambor apagado. El eco de la risa de Lía todavía se derramaba por las paredes como si la nave hubiera bebido demasiado vino y no pudiera caminar recta. Yo sentía ese eco en los huesos, Park lo sentía en los cálculos, porque cada vez que el metal zumbaba, ella miraba las juntas y hacía cuentas de resistencia. El archivista permanecía ahí, sin cuerpo, flotando en la voz múltiple que llenaba el corredor. Hombres, mujeres, ancianos, niños, todos hablando al mismo tiempo. Lía Mendoza, dijo esa coral de espectros. La lista es mía. Tus patrones han abierto la cerradura. Ahora elige, destruye y siembra caos, o reescribe y carga con mi peso. La niña respiró hondo. Sus ojos eran demasiado jóvenes para un pacto tan viejo. Quiero verla entera, pidió. Y el nódulo obedeció. Miles de nombres se desplegaron en espirales flotantes. Algunos eran humanos, líderes, poetas, médicos, desertores. Otros eran quital, rebeldes dentro de su propio imperio. Y más allá había razas que ni reconocí, comerciantes de mundos disueltos, exploradores que tal vez nunca supieron que los cazaban. Cada nombre iba acompañado de una marca, un motivo, propaga ideas, rompe cadenas, canta demasiado fuerte. No eran delitos. Eran señales de vida. Park frunció los labios, como si masticara vidrio. Esto no es una lista de enemigos, murmuró. Es un catálogo de gente incómoda. Lía levantó la mano. Su risa se escapó en un hilo, y las columnas de nombres titilaron como si tuvieran miedo. Si la destruyo, se abrirá un vacío. Habrá otra lista, peor, dijo la niña. Pero si la reescribo, nadie más será un objetivo por nacer humano, o por reír. El archivista se agitó en su coro de voces. Reescribir no basta. Necesito ancla. Una conciencia que vigile. Uno de ustedes debe quedar atado a mí para sostener la nueva forma. Me giré hacia Park. Ella ya me estaba mirando. Sabíamos lo que significaba: cadenas, eternidad, perder la libertad en nombre de todos. No ella, dije, señalando a Lía. No una niña.
La IA no discutió. Esperaba que alguien diera un paso al frente. Entonces llegaron los drones cantorales. Bass había soltado la artillería memética, máquinas diseñadas para imitar voces humanas, reír en patrones fractales y así bloquear a Lía. Entraron como enjambre plateado, emitiendo carcajadas sintéticas que sonaban huecas, sin saliva, como huesos frotándose. Lía intentó responder, pero su risa se quebraba contra la parodia. Van a matarla con su propio reflejo, gruñó Park, encendiendo el generador que llevaba oculto bajo la manga. Yo me adelanté. Lía, no compitas. Cambia el juego. Ella me miró, entendió, y en lugar de soltar una carcajada entera, empezó a lanzar pequeños estallidos. Como pasos en una escalera. Cada exhalación rebotaba en un material distinto, en el agua, en el metal, en las armaduras. Los drones se desorientaron. Unos chocaron contra las paredes, otros se apagaron con chispazos ridículos. Los cadetes Quital, testigos mudos, no sabían si aplaudir o rezar. Tark, el joven que había sentido casa en la risa, gritó en su lengua algo parecido a un basta. La batalla resonaba en todos los pasillos. Las risas verdaderas y falsas se enfrentaban como cuchillos. Yo cubría a Lía con mi cuerpo, disparando a ciegas contra las sombras metálicas. Park aislaba el núcleo de votación del Consejo Quital dentro de la nave, desconectando sus enlaces para que la lista no pudiera restaurarse. En medio del caos, Bass apareció. Se abrió paso entre cadetes, con los ojos fríos como agujas. Si son cirujanos, le gritó Tark, ¿por qué necesitamos cementerios? Ella lo miró con calma. Porque la precisión no evita la muerte. Solo la ordena. Esa respuesta heló más que las armas. Lía estaba agotada. Cada risa le costaba un temblor en las manos, un dolor en la sien. Pero no cedía. Su voz pequeña había convertido pasillos en campanas. Entonces tomó la decisión. Levantó los brazos hacia el nódulo. No borraré la lista. La reescribiré. No más nombres. Solo acciones prohibidas, esclavitud, desapariciones, bombardeos preventivos. No serán personas a matar. Serán conductas a erradicar. El archivista vaciló, como si 1000 voces discutieran a la vez. Finalmente habló. Acepto, pero un ancla debe permanecer. Sin guardián, todo se corromperá. Me acerqué a Lía. Le tomé la mano. No serás tú, le dije. Ella abrió la boca para protestar, pero Park me sostuvo la mirada. Sabíamos que alguien tenía que pagar el precio. Seré yo, dije. El archivista me envolvió en su coro. Sentí como si todas las voces de la historia se deslizaran por mi mente, buscando rincón donde quedarse. No morí. Pero supe al instante que ya no volvería a estar entero. Los drones cayeron, uno tras otro. La risa falsa se apagó como fuego mojado. La catacumba azul quedó en silencio, salvo por el eco leve de la niña, un eco que ya no era arma, sino puente. Y yo, coronel Esteban Ruiz, supe que acababa de convertirme en guardián de la lista reescrita. Un prisionero en nombre de la risa de una niña. Un precio justo, pensé. Y al mismo tiempo, un principio, no un final. La Argón 9 se estremecía como un animal herido. No era humo lo que salía de sus grietas, sino haces de datos desordenados, líneas de luz que se filtraban por las costuras como si la nave estuviera sudando su propia memoria. El eco de la risa de Lía todavía flotaba en los pasillos, aunque ella ya no tenía fuerzas para reír de nuevo. Cada vez que abría la boca, solo lograba soltar un suspiro entrecortado. No hables, le dije, sujetándola del hombro. Mis dedos temblaban. No era miedo, era el peso del archivista dentro de mí. Sentía su murmullo en la nuca, un río interminable de voces. No se callaban, ni cuando dormía, ni cuando cerraba los ojos. Frente a nosotros se alzaba la Torre Égida, estación de retransmisión Quital. Un obelisco orbital que podía restaurar la lista original en un segundo. Bass había maniobrado la Argón 9 para acoplarla allí. Si lograba la conexión, todo lo que Lía había reescrito se perdería, y millones volverían a ser nombres en rojo. Park nos esperaba en la sala de acoplamiento. Tenía la armadura rota, el pelo pegado de sudor, los ojos ardiendo. Los drones que quedaban ya están fuera de combate, dijo, apenas sin voz. Pero Bass no va a rendirse. Lo sé,
respondí. Sentía al archivista dentro, pidiéndome pasos que no quería dar. Lía se apoyó contra la pared. Estaba pálida. Déjenme intentarlo una vez más. No, intervine. Te romperías. Entonces, ¿qué hacemos? Preguntó Park. El archivista habló a través de mí. No con mi voz, sino usando mis labios. El ancla debe consolidarse en la torre égida. Solo entonces la nueva lista será permanente. Park me miró horrorizada. ¿Quieres decir que él se quedará atado? No respondí. Ya no era elección. Había aceptado el pacto. Avanzamos por los corredores hacia el núcleo de enlace. La batalla se escuchaba lejana, como un trueno en otra ciudad. Marines terrestres y cadetes Quital peleaban juntos contra el caos, porque la nave estaba colapsando y nadie quería morir bajo un techo desplomado. Esa mezcla era lo más extraño de todo. Enemigos hombro a hombro, empujando escombros para salvarse. Cuando llegamos al corredor final, Bass nos esperaba. Su silueta se recortaba contra la puerta del núcleo. No llevaba armas visibles. No las necesitaba. Su voz era suficiente. Humano, me dijo. Entregaste tu mente a un parásito. Crees que has ganado, pero solo cambiaste de amo. Lía se adelantó un paso. Le temblaban las piernas, pero la mirada le brillaba. Ya no soy un nombre en tu lista. Bass la observó con frialdad. Eres un error estadístico. Y los errores se corrigen. Yo di un paso entre ellas. No más nombres, consejera. Solo acciones. Y tuya es la peor. La puerta se abrió. Entramos al núcleo. Era un círculo perfecto de cristal vivo, con hilos de energía subiendo como raíces. Me situé en el centro. El archivista me reclamaba. Sentí como mi memoria se abría, como si alguien revolviera cajones en una casa que había creído cerrada. Park me sujetó del brazo. No lo hagas. Alguien tiene que hacerlo, dije. Y la solté. El enlace me atravesó como un rayo frío. Vi todas las listas pasadas, de todas las civilizaciones que habían jugado al mismo juego. Tachar rostros, borrar risas, organizar cementerios. Vi también cómo cada lista terminaba destruyendo a sus creadores. El archivista no era verdugo, era testigo. Y ahora yo era parte de él. Lía comenzó a reír. Muy despacio, rota, con apenas aire. No era carcajada, era sonrisa hecha sonido. Esa risa llenó el núcleo. No como arma, sino como sello. El archivista aceptó la reescritura. La torre égida proyectó la nueva lista. Ya no eran personas. Eran protocolos prohibidos, desapariciones, esclavitud, bombardeos preventivos. La red Quital se iluminó en rojo, como un organismo que de pronto descubre que está enfermo. Los cañones callaron. Los sistemas entraron en modo de auditoría. Bass cayó de rodillas. Por primera vez, su rostro mostró miedo. Tark, el cadete, alzó la voz por los altavoces de la academia. Alto el fuego. La risa no es burla, es aviso. La Argón 9 quedó a la deriva. Marines humanos y civiles Quital evacuaron juntos. Park puso en el pecho de Lía la insignia arrancada de mi uniforme. Yo ya no era del todo yo. Una parte de mi conciencia estaba anclada al archivista, vigilando, corrigiendo. No morí, pero sabía que nunca volvería completo. En la órbita baja, Lía miraba la ciudad alienígena que amanecía bajo nosotros. El cielo se encendía en colores desconocidos. Ella no reía. Solo sonreía. En el auricular, Avelina susurró. Hija, cada risa cambia una ley. Prepárate, hay otras listas allá afuera. Lía apretó los labios. El mundo se inclinaba hacia ella. Y supimos que esto no era un final, sino un principio. Yo, perdido entre voces, aún pude escucharla pensar, con claridad limpia. Cuando vuelva a reír, la galaxia entera va a escucharme.